Cada año se registran 1 millón de avistamientos de ovnis. Para la mayoría se encuentra una explicación, pero un 5% se queda sin respuesta. Esto es contacto alienígena. Contacto alienígena. Expediente Fish Fry. Octubre de 1985. Barra Bela, Guasupe, Brasil. En un remoto lugar al sudeste de Brasil, 3 hombres invaden una propiedad privada para pescar ilegalmente por la noche. Parece que no hay nadie. ¡Cállate! Los hombres se jugaban mucho. Tanto Joao Franco como su hermano Galbao eran policías, pero no estaban de servicio. Si los pillaban, perderían sus trabajos. Gary Heseltine, detective de policía retirado. Eran conscientes de que estaban haciendo algo ilegal y estaban muy atentos a ruidos, luces, etc. El tercer hombre en esta operación clandestina es su amigo Osorio. A.J. Gebaerd, escritor de UFO Brasil. Era una zona de agricultura en una propiedad privada, en una granja que tenía uno de los lagos más grandes del lugar. El plan era echar las redes una noche y volver la siguiente noche, 24 horas después, para recogerlas y ver qué habían cogido. Pero esa noche iba a ser algo distinta. Venga, chicos, se está haciendo tarde. Sed rápidos. Mirad, mirad. Cuando recogían las redes, vieron una pequeña luz. Pensaron que tal vez podría ser la linterna del vigilante de la granja. Para los dos agentes, eso habrían sido malas noticias. Lógicamente, temían que les descubrieran allí. Pero lo que vieron después desafiaba toda lógica. En cuestión de segundos estaba sobre los árboles. Nunca habían visto algo igual. Querían salir de allí corriendo. ¡Rápido! Los hombres pensaban que se trataba de una aterradora leyenda local. Las bolas de luces son un fenómeno que se ha visto muy a menudo en esa zona de Brasil. Incluso tiene nombre, la Madre del Oro. ¡Santo cielo! ¡Es la madre! Algunas personas piensan que vienen del espacio o del demonio. Estas extrañas bolas de luz aparecían por la noche y lanzaban rayos de luz hacia la gente y luego descubrían que habían perdido muchísima sangre. Y no solo eso, sino que también habían perdido su energía. Después del ataque, jamás recuperaron la vitalidad que solían tener. Su reacción fue buscar asilo en las cañas profundas de la zona. ¡Corred! 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 ¡Osorio! Y entonces, las cosas se pusieron aún peor. ¡Dios mío, Osorio! ¡Mirad! ¡Mirad! Vieron otras 3 bolas de luz que salían de la primera y se dirigían hacia el lugar donde se encontraban. ¡Osorio! Uno de ellos estaba en el agua y se había intentado esconder sumergiéndose.
Cuando vieron que la bola de luz se acercaba, se asustaron muchísimo. ¡Vámonos! No hay ninguna duda de que sintieron que sus vidas corrían peligro. ¡Oh, no! Dos agentes brasileños que no estaban de servicio y un amigo se colaron en un lago privado para pescar ilegalmente. Pero su preocupación por que les pillaran se vio eclipsada por la repentina aparición de unas esferas de luz. Mirad, mirad. ¡Vámonos! Eran el objetivo de esas naves. Los hombres conocían la terrorífica leyenda local de las extrañas esferas de luz conocidas como la Madre del Oro. Creían que lo único que las apaciguaba era la sangre humana. Nos contaron que esos objetos eran sondas que estaban investigando o examinando algo. Esto no era una casualidad. Las bolas de luz seguían acercándose, acercándose y acercándose cada vez más. De pronto apuntaron rayos de luz hacia los pescadores. La luz llegó a rozarles. ¡Oh, no! Empezaron a plantearse que esos objetos no eran de este planeta. No hay ninguna duda de que sintieron que sus vidas corrían peligro. De pronto, las esferas de luz desaparecieron en el aire. Desaparecieron sin más. Creo que lo que más les preocupaba era la posibilidad de que volvieran. En ese momento no podían pensar con claridad. Solo querían volver a casa. Intentaron arrancar el motor, pero no funcionaba. ¿No tiene gasolina? ¡Imposible! Se asustaron aún más cuando se dieron cuenta de que no tenían gasolina para volver a casa. El problema era que aquellos objetos quizá iban a volver y estaban lejos de la ciudad. Iban a tener que acercarse a algún sitio para repostar y eso es exactamente lo que hicieron. Aún temblando, Joao le cuenta al hombre su espeluznante experiencia. Entonces les admitió que él también había visto unas luces extrañas en la zona. La mayoría de la gente que ve sondas en las zonas rurales de Brasil cree que les están observando. Amigo. Volved a casa, amigos. Tened cuidado. Vamos, venga. Venga. Hay un detalle muy raro en este caso. ¿Es medianoche? No, no. Son las 4 de la mañana. ¿Cómo dices? Les dijo que eran las 4:30 de la mañana y ellos creían que era medianoche. Estaban sorprendidos porque habían pasado al menos 4 horas y no sabían explicar qué había pasado en todo ese tiempo. Con el depósito de gasolina lleno, los hombres huyeron de la zona. Pero de la maldición de la Madre del Oro no se puede escapar. Los 3 hombres estaban muy traumatizados por lo sucedido. Nos contaron que les cambió la vida y sufrieron serios problemas tanto físicos como mentales después de lo sucedido. En las semanas siguientes al incidente, Joao Franco perdió todo el pelo de su torso y se le decoloró la piel de la cara. Franco también sufrió altísimas fiebres y le costaba respirar, pero las revisiones médicas no lograban identificar la enfermedad que sufría. Había un pequeño aeropuerto cerca de la propiedad y muchos pensaban que las luces venían de pequeños aviones que sobrevolaban la zona a poca altitud. Pero un piloto local niega esta teoría
y dice haber visto una extraña esfera de luz por esa zona en varias ocasiones. De pronto el rayo de luz le llegó a la cara. Empezó a recobrar el sentido. Se preguntaba qué había pasado y dónde estaba. ¿Ivan? En una pequeña ciudad al lado del río, a unos 60 kilómetros al norte de Montreal, Maurice Guidon y su mujer se disponían a cenar con unos amigos. Expediente fritura a la francesa. 29 de agosto de 1967, Oka, Quebec, Canadá. Su hijo adolescente, Ivan, se quedaría al mando de la casa. Chris Rutowski, escritor e investigador de ovnis. Ivan Guindon era un chico de 13 años que se había quedado a cargo de sus 2 hermanas pequeñas. Los amigos y sus padres decían que era un buen chico, que nunca se metía en problemas y era muy responsable. Jamás se inventaría historias de este tipo. Pero sus hermanas pequeñas no le iban a permitir pasar una noche tranquila. Os he dicho que es tarde. A la cama. Veinte minutos después, cuando por fin las niñas se durmieron, la casa estaba totalmente en silencio. Pero no por mucho tiempo. Poco después de las 11 de la noche se escuchó un gran estruendo. Bill Chalker, químico, investigador de ovnis. Una especie de zumbido, como el ruido de un transformador. Un ruido eléctrico que era muy raro. Ivan estaba seguro de que fuera lo que fuese, sus hermanas estaban detrás de esto. Pensó que se habían dejado la tele puesta. Pero no. El ruido provenía de algún sitio. Pero Ivan no era el único que lo escuchaba. En la calle el perro de la familia ladraba y aullaba de una manera muy extraña. Vio una luz que provenía del baño. Era una iluminación extraña. Como le habían dejado la responsabilidad de cuidar de sus 2 hermanas pequeñas, empezó a preocuparse un poco por lo que estaba pasando. ¿Qué es? A Ivan le preocupaba que fuera un intruso. Vio una luz muy brillante por la ventana. Pero era algo más que una luz. Vio un objeto medio escondido entre los árboles, a unos 5 o 6 metros de altura. Escuchó un ruido que parecían ser las ramas rompiéndose. Parecía que se acercaba cada vez más hacia la casa. Así que se empezó a preocupar. Ivan se sintió débil y desorientado. Al ver el objeto, a Ivan se le puso la piel de gallina. Era como si el objeto estuviera causando ese efecto en su cuerpo. ¿Venía a hacerle daño a él y a su familia? No tenía ni idea. Dejó de ver. Estaba ciego.
En una pequeña ciudad de Quebec, un misterioso y luminoso objeto se dirigía hacia la casa de Ivan Guidon, de 13 años, y sus inocentes hermanas. El objeto le había provocado ciertos efectos en su cuerpo. Ivan. A Ivan le preocupaba tanto su seguridad como la de sus hermanas. Ivan. Diane, Denise, escondeos. ¡Escondeos! Observó el extraño rayo de luz que parecía salir por debajo del objeto. Ivan tenía la impresión de que este rayo de luz estaba buscando algo en el suelo. El rayo de luz le apuntó a la cara. Mis ojos. Dejó de ver. Estaba ciego. Además de haberse quedado ciego, le dolía muchísimo la cabeza. Ivan comenzó a recobrar la vista. Empezó a recobrar el sentido. Se preguntaba qué había pasado, dónde estaba. Quería entender qué era lo que estaba pasando. Le costó un par de minutos recuperar la compostura. El objeto seguía ahí, pero tenía un aspecto totalmente distinto. Vio que el objeto estaba detrás de una especie de cortina parecida a una campana de cristal con luz transparente. El objeto tenía como una especie de cúpula por encima. Puede que el aire tuviera cierta carga eléctrica por culpa del objeto, que quizá estaba provocando un campo electromagnético. Y así fue como Ivan pudo ver la campana de cristal o el efecto eléctrico. Este fenómeno se conoce como fuego de San Telmo. Es parecido a los rayos. Es un fenómeno climático en el que el aire ionizado brilla alrededor de los árboles y otros objetos. El hecho de que rodeara perfectamente al objeto iba más allá de cualquier explicación natural. De repente, este efecto de campana de cristal desapareció. Y el objeto se preparó para despegar. Como si el motor acelerara. El objeto desapareció de repente en una fracción de segundo. El ruido evocaba al de un avión, pero el resto de detalles hacía pensar que se trataba de otra cosa. Era una especie de objeto con forma de disco volando muy cerca, y los aviones son incapaces de hacer eso. Ivan y sus hermanas estaban atemorizados. No era un avión. Era como un gran platillo volador y estaba en la ventana. Y vi... Sus padres volvieron a casa y se encontraron a Ivan muy agitado, como si hubiera visto un fantasma. Había experimentado algo muy, pero que muy extraño. Y me quedé ciego. Durante los días siguientes al incidente, Ivan sufría dolores e irritación en los ojos. Una organización de Quebec investigó el avistamiento. Citaron la descripción detallada de Guidon y los daños provocados en los árboles de la zona. Los investigadores concluyeron que lo que había visto era una aeronave que volaba a poca altura como un helicóptero.
Muchos rechazan la versión de Iván Guidón porque estaba ciego. Pero otros vecinos denuncian haber visto luces similares durante los meses siguientes en la misma zona. Poco más de un año después, el 18 de diciembre de 1968, se repite un avistamiento casi idéntico en un colegio local. Una vez más, los testigos describieron un platillo volador cubierto por una luz sólida muy extraña.